todos, les doy la bienvenida a nuestra cátedra de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Un poco para conocernos, nuestra cátedra dicta la materia de diagnóstico por imágenes en el tercer y cuarto año de la carrera de médico de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta primera etapa vamos a conocer a nuestra especialidad y la visualización de los diferentes sistemas y órganos de nuestro cuerpo a través de las imágenes. Para ello hemos diagramado esta aula virtual que está dividida en este primer año en 9 grandes temas de acuerdo al programa vigente de la carrera de médico, y cada uno de esos temas van a tener actividades determinadas, como así también material extra para que ustedes, nuestros alumnos y estudiantes, puedan aprovecharlo. También sepan ustedes que cada una de las cátedras cada una de las clases está dictada por los jefes de trabajos prácticos de nuestra cátedra, a los cuales podrán consultar vía mail. Existe una bibliografía recomendada, que es la del libro del doctor José Luis San Román, profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y además contamos con la posibilidad de navegar en la página web que se denomina ameram.es del doctor Francisco Paco Sendra, que es profesor titular de la Universidad de Málaga de España, la cual se les recomienda. Bueno, para no perder mucho más tiempo, vamos a comenzar nuestra primera clase en este ciclo, que va a versar sobre los temas fundamentos de radiología y tomografía computada. Como ustedes saben, el diagnóstico por imágenes está conformado por 5 grandes subespecialidades: la radiología, la resonancia magnética, la tomografía computada, la ecografía y medicina nuclear. Cada una de estas eh, especialidades dentro del diagnóstico por imágenes tiene su forma particular de obtención de imágenes, como así también de la impresión de las mismas, y van a tener determinados usos y alcances para los grandes síndromes que conforman la medicina. Particularmente, ahora vamos a tratar los principios generales de la radiología y vamos a continuar con los principios también de tomografía computada. La radiología como especialidad nace en el año 1895 a través de un físico que se llama Wilhelm Röntgen, que descubre la acción de determinadas radiaciones sobre el cuerpo humano y cómo esas radiaciones pueden penetrar el cuerpo e incidir sobre un material que se denomina fotosensible, obteniendo imágenes de nuestro, por ejemplo, esqueleto humano. Acá ustedes están viendo la primera imagen radiográfica que obtuvo Wilhelm Röntgen, que corresponde a la mano de su señora. También fuimos descubriendo con el tiempo de uso de estas nuevas técnicas médicas que las mismas podían producir algún efecto nocivo sobre nuestro cuerpo, como lo están viendo en la mano de la esposa del físico Wilhelm Röntgen, en donde produjo cicatrices y lesiones en piel muy importantes. Pero bueno, vamos a conocer cómo obtenemos los rayos X, cómo se conforma la imagen radiológica y cuáles son sus efectos biológicos que debemos tener en cuenta. Los rayos X se originan cuando electrones inciden con muy alta velocidad sobre la materia y son frenados repentinamente. Esa es la definición que ustedes van a, o ya han estudiado, mejor dicho, en la materia de biofísica, y que van a tener que responder a nuestros cuestionarios y también a aprender. La producción, para resumirles, es ustedes hacen pasar energía a través de un cable que va a incidir sobre un cátodo. Ese cátodo
va a calentar un filamento, ese filamento va a emitir una radiación de ondas, esas ondas van a chocar sobre un ánodo, este ánodo está compuesto por un espejo, este espejo hace la reflexión de este haz de rayos y esto es lo que se denomina radiaciones X. Todo esto está contenido en una ampolla de cristal que se llama tubo radiógeno. Esto es una descripción muy sintética de cómo se producen los rayos X. Ahora bien, los equipos modernos tienen varios tubos radiógenos en su interior, como por ejemplo estamos viendo una sala moderna de radiología en donde está conformado por un equipo para obtención de películas radiográficas directas, para obtención de películas radiográficas con movimiento y también con el uso de determinadas sustancias que se van a denominar contraste. Y una camilla en donde la podemos utilizar para situar a nuestro paciente y nuestro paciente va a recibir un haz de radiaciones y así lograr que estas radiaciones incidan en el material fotosensible que está donde le estoy marcando con la flecha, está ubicado, mejor dicho, ese material fotosensible y por ende vamos a obtener imágenes. También este aparato permite la obtención de imágenes con movimiento que se llama radioscopía. Al hacer incidir radiaciones X sobre el cuerpo humano y captarlas en un circuito cerrado de televisión, podemos ver el pasaje, por ejemplo, de un medio de contraste determinado a través de los diferentes órganos en circuitos cerrados de televisión. Para que recordemos, los rayos X tienen propiedades. Las propiedades más importantes son el poder de penetración, es la capacidad para penetrar la materia, es decir, atravesar nuestro cuerpo. El poder luminiscente es la capacidad que tienen estas radiaciones al incidir sobre determinadas sustancias y emitir luz. Los efectos fotográficos que cambian, ¿no es cierto?, las emulsiones y por ende hacen una impresión fotográfica. El efecto ionizante, que es capaz de ionizar los gases, y un efecto biológico, que es la capacidad de producir cambios en los tejidos vivos a los cuales se hace incidir estas radiaciones X. Para el estudio en medicina tenemos que tener en cuenta que debemos conocer las características de un haz de radiación. Y las características de este haz están en íntima relación a la cantidad de radiación o intensidad que está dado por el miliamper segundo y la calidad, por llamarlo de alguna manera, o potencial eléctrico de estas radiaciones que está dado por el kilovoltio que usamos. Pero para no confundirlos vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer incidir mayor kilovoltaje, vamos a tener electrones mucho más rápidos, mayor energía de esas radiaciones X, menor longitud de onda, es decir, que van a tener un determinado proceso en el tiempo de formación de esta longitud de onda, mayor poder de penetración porque van a poder llegar a estructuras más densas y en conjunto vamos a obtener lo que se llaman rayos X más duros. En este ejemplo, en donde ustedes están viendo una proyección de mano de un paciente adulto, ustedes pueden apreciar correctamente la zona del carpo, los metacarpianos o la región de la muñeca y sin embargo por decirlo de alguna manera, se borran las últimas falanges de esta mano. Cuando nosotros hacemos incidir menor kilovoltaje, estamos generando electrones más lentos, menor energía de las radiaciones X, pero tenemos mayor longitud de onda, es decir, en el tiempo, menor poder de penetración y lo que se denomina rayos X más blandos. Por ende, vamos a perder un poco las imágenes de el carpo, que es una zona densa por la cantidad de estructuras óseas, pero sin embargo vamos a lograr muy buena imagen del sistema falángico distal de todos los dedos de esta mano. Entonces, para ejemplificarles, ustedes tienen mayor kilovoltaje, rayos más duros, por decirlo de alguna manera, que pueden atravesar mejor la materia, y menor kilovoltaje, rayos más blandos que determinan
la visualización de pequeñas estructuras anatómicas. ¿Cómo se conforma la imagen radiológica? La formación de la imagen radiológica está dada al someter una determinada región anatómica sobre un haz de radiaciones X. Este haz de rayos X se absorbe en mayor o menor proporción según la densidad, el número atómico y el espesor de las estructuras atravesadas. Por ende, para que ustedes se imaginen, realizar una película radiográfica de mano es diferente en cuanto a la cantidad y calidad de las radiaciones que debemos usar, por ejemplo, como para obtener una columna lumbar. La parte que atraviesa, es decir, las radiaciones que sobrepasan a nuestro cuerpo, son las que van a producir el efecto fotográfico deseado y por ende la producción de las imágenes radiográficas. Y ahí vamos a poder ver las diferentes gradaciones que en una radiografía aparecen. Y cuando hablamos de gradaciones hablamos de estructuras que van desde un color negro a un color blanco. Lo veamos en un ejemplo. Para que ustedes entiendan, acá tenemos una película radiográfica de tórax de frente de un paciente aparentemente adulto, de sexo masculino, porque no tengo la sombra mamaria, en donde podemos observar diferentes tipos de colores que van a depender de la cantidad de radiaciones que la atraviesan. Y así, cuando tengamos colores negros, como por ejemplo la del campo pulmonar derecho e izquierdo, vamos a decir que las radiaciones han atravesado plenamente a estas estructuras que están conformadas por aire. Sin embargo, vemos que en su interior existen algunos tractos circulares o serpinginosos que corresponden a las estructuras vasculares. Después tenemos una tonalidad de grises que se denomina partes blandas. Y las partes blandas en nuestro cuerpo están dadas fundamentalmente por las estructuras musculares o algunos órganos que tienen su componente también muscular, como por ejemplo el corazón, la aorta o el músculo pectoral mayor. Después vamos a encontrar un color blanco de mayor intensidad que lo conforman las estructuras óseas. ¿Y por qué? Porque dejan pasar muy poca radiación para ser impresionable en una película radiográfica. Y por último vamos a tener el metal, en donde la posibilidad de atravesar que tienen las radiaciones es casi nula. Entonces van a tener lo que se denominan los reparos metálicos, o también existen prótesis metálicas que se colocan en el cuerpo. Entonces, vamos a ir de las estructuras negras, que son los pulmones, a las cuales vamos a denominar radiolúcido, y las estructuras más blancas, que vamos a denominar radioopacas. Ese es el primer punto importante que tenemos en esta clase, que es conocer el lenguaje. Más allá de cómo se obtiene la imagen radiológica, ustedes deben manejar muy bien el léxico de cada método. Entonces, radiolúcido para las partes negras, radiopaco para las partes más blancas, y después tenemos las densidades de partes blandas u óseas, en donde juegan las tonalidades de gris. Tal cual les mencioné en el slide anterior, vamos a hablar de radiopaco y radiolúcido y de partes blandas. Vamos a aplicar estos conceptos que acabamos de aprender en un ejemplo práctico. Acá tenemos una placa radiográfica de proyección de frente de la región abdominopelviana. Esto es muy importante que ustedes comiencen a registrar o a recordar, por decirlo más claro, de cómo se debe presentar un estudio en el diagnóstico por imagen. Siempre comenzamos por la modalidad, entonces una radiografía, después la zona, una abdominopelviana, después la proyección de frente y después, en los casos que se pueda conocer, vamos a decir se trata de un paciente de sexo masculino o femenino, en este caso no lo conocemos, y de un paciente adulto o pediátrico. En este caso era un paciente adulto, en donde ustedes van a ver que la imagen tiene
varias tonalidades de gris y algunas de negro. Algunas de negro es porque dejaron pasar la radiación completamente y otras metálicas en donde no se dejó pasar las radiaciones. Y para aplicar el lenguaje de la radiografía vamos a tener radioopacidades y radiolucidez. Vamos a elegir una radioopacidad. Por ejemplo, una radioopacidad está dada por un cuerpo vertebral. Marcamos y es el cuerpo vertebral el que nos marca la radioopacidad. También podría haber sido el hueso coxal e ilíaco. Una radiolucidez, las burbujas de las asas intestinales gruesas, radiolucidez. Y una densidad de partes blandas, por ejemplo, ustedes están viendo estas grandes estructuras grises que van desde los cuerpos vertebrales hacia abajo en dirección a las articulaciones coxofemorales y ambos fémures y que se denominan los músculos psoas ilíacos. Eso se llama densidad en partes blandas. Por último, dentro de las radiaciones X también debemos conocer los efectos biológicos. Los efectos biológicos van a estar dados por dos tipos de mecanismos de acción. Acción directa, que se llama teoría del impacto al blanco, y acción indirecta, que se llama teoría de los radicales libres. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que al hacer incidir radiaciones al cuerpo humano, podemos, y la palabra es podemos. ¿Por qué? Porque no está reglado o no se cumple en un 100% que cada vez que hacemos una radiografía hacemos un daño. No, al contrario, podemos causar algún trastorno ante el uso excesivo o el mal uso de las radiaciones en nuestro cuerpo. Sí tenemos que saber que existen contraindicaciones absolutas, como por ejemplo cuando nuestro cuerpo se está desarrollando, como sucede en la vida fetal, hay que evitar totalmente las radiaciones como lo que ocurre en el primer trimestre del embarazo, porque ahí está lo que se llama la organogénesis. Pero después tenemos que cuidar el uso de estas radiaciones y con el cuidado solamente vamos a evitar todos los efectos indeseables. Por último, ustedes tienen que saber o conocer, mejor dicho, que la radiología puede ser simple, que es lo que denominamos directa, o contrastada. Cuando tenemos una radiografía directa es cuando usamos un método de contraste para determinar la visualización de algunos órganos. En este caso, la radiografía directa es de abdomen en proyección de frente. Podemos ver densidad de partes blandas. Recuerden que es el músculo psoas. Radiolúcidas como el aire en el colon o radiopaca la de los cuerpos vertebrales o la cintura pelviana. Pero si se nos ocurre ver el estómago, bueno, para esto deberíamos hacer que nuestro paciente ingiera un medio de contraste que vuelva opaco a las radiaciones, es decir, que sea capaz de absorber y no dejar pasar tantas radiaciones el estómago, y eso lo logramos a través de un medio de contraste que se llama sulfato de bario. Y ustedes acá tienen el estómago en una proyección de frente, entonces están viendo el techo que está lleno de contraste, el cuerpo, el fondo, el antro y el bulbo duodenal. Pero se nos ocurre también ver la vía biliar y podemos llegar hasta la segunda porción del duodeno con endoscopía, que acá ustedes tienen el tubo del endoscopio, e inyectar medio de contraste a través del colédoco y pintar todo lo que se llama la vía biliar extrahepática y la vía biliar intrahepática. Y estos son medios de contraste que se ingieren y medios de contraste que inyectamos. Con respecto a los medios de contraste, quiero que conozcan que existen algunos que son naturales y que fundamentalmente usamos el aire, y otros que son los artificiales, que usamos los opacos, como por ejemplo para el tubo digestivo una sustancia farmacológica que se llama sulfato de bario, o cuando vamos a inyectar en el torrente circulatorio usamos generalmente el iodo hidrosoluble. Pero también usamos algunos métodos artificiales transparentes, que es la generación de aire a través de polvos efervescentes. Por último, quiero que conozcan que cuando vamos a visualizar una placa radiográfica, un estudio radiográfico, tenemos que tener en cuenta
para su correcta ubicación los reparos anatómicos y los reparos artificiales. Entonces veamos un poco. Acá tenemos un estudio contrastado del aparato urinario, ya lo vamos a conocer más adelante con profundidad, pero que se denomina urograma excretor. Es una proyección de frente, el paciente está colocado correctamente y vemos cómo el árbol urinario está opacificado y van a ver cómo se pintan los eh, cálices mayores, la pelvis renal, la unión piel-ureteral, el uréter derecho que desemboca en la cara posterior inferior de la vejiga y la vejiga. Todo esto sabemos que ocurre aproximadamente a unos 30 minutos de haber inyectado un medio de contraste que se llama iodo a nivel de una vena del pliegue del codo. Y acá tenemos el reparo que nos está enseñando que esta placa fue obtenida a los 30 minutos de haber inyectado el medio de contraste. Lo que les quiero demostrar es que tenemos que utilizar los reparos anatómicos, por ejemplo, en este caso de las siluetas renales y de la vejiga, y también los reparos artificiales que sean totalmente elegibles para su buena orientación del estudio. Un poco para contarles, el diagnóstico por imágenes actualmente está todo digitalizado. En la mayoría de los centros en donde ustedes se van a hacer estudios, contamos con mesas y tubos radiógenos que hacen incidir sus diferentes tipos de radiaciones en un material fotosensible. Este material fotosensible es pasado a una estación de identificación que se llama y se revela, por decirlo de alguna manera, esta imagen. Esta imagen es llevada a lo que se llama digitalizador. El digitalizador la exporta a una computadora que se llama Workstation. Esas Workstation nos permiten a los médicos estar visualizando los diferentes estudios y esta visualización va a llevar a la obtención de un informe de médico de la radiografía. Por último, de lo que se denomina el digitalizador y el pasaje de la imagen a la workstation, se procede al borrado de este chasis y la vuelta hacia las salas de obtención de imagen. Bueno, espero que hasta acá no tengamos muchas dudas. Vamos a continuar conociendo lo que es la tomografía computada. Y la tomografía computada nos viene un poco a solucionar lo que la radiografía ve. ¿Y en qué sentido? La radiografía es una sumación de densidades de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque atraviesa una determinada región de adelante hacia atrás, de costado o como ustedes quieran hacer incidir. La tomografía va a producir una imagen libre de superposición y eso es uno de los puntos sobresalientes, que disminuye el problema de la superposición, tiene mayor capacidad de discriminar densidades y ya vamos a ver por qué, y tiene una evaluación del comportamiento de las diferentes estructuras luego de la inyección de contraste, logrando llegar a obtener imágenes en lo que denominamos tiempos fisiológicos. Para que ustedes conozcan, la tomografía computada, su fundamento es exactamente igual al de la radiología, pero acá contamos con un tubo que gira alrededor de nuestro paciente y ese eh, tubo va emitiendo radiaciones que son captadas por un eh, detector de centelleo que se denomina en tomografía y eso es transformado en una imagen. Acá tenemos la imagen de lo que es un tomógrafo por dentro, en donde ustedes están viendo un tubo que es emisor de radiaciones y un material que es el detector de centelleo que va girando en forma continua con el tubo. ¿Esto qué hace? Esto hace que evitemos la superposición que podemos ver en la radiografía, en este caso, por ejemplo, la silueta hepática, renal, la pared abdominal anterior, la pared abdominal posterior. Acá vamos a poder ver correctamente la pared abdominal anterior, por ejemplo, el colon, la vesícula, el hígado, el pilar diafragmático del lado derecho, el fondo del saco pleural posterior derecho, de los arcos costales,
los músculos paravertebrales y la pared posterior del tórax abdomen. Entonces, esto nos discrimina mucho mejor las estructuras anatómicas. Pero ¿cómo logramos, en fin, las imágenes en tomografía? Bueno, la tomografía, al atravesar los diferentes cuerpos, las diferentes partes de nuestro cuerpo, nos va a entregar un número. Ese número equivale a cuánta radiación ha atravesado el cuerpo. Entonces ustedes están viendo que este ejemplo de una imagen de una tomografía del parénquima pulmonar me entrega una escala numérica que nuestra máquina transformará en puntos de colores. Vamos a desglosar esta imagen tomográfica. ¿Cómo? Acá tenemos un ejemplo de una tomografía del campo pulmonar del lado izquierdo, en donde ustedes están viendo estas estructuras blancas que corresponden a los vasos intrapulmonares y estas estructuras negras con borde blanco que corresponden a las estructuras bronquiales. Si la señalamos y producimos una ampliación de esa imagen, ustedes comienzan a ver cómo la imagen comienza a cuadricularse y esa cuadriculación corresponde a lo que denominamos los píxeles y voxeles. Acá tiene una imagen totalmente pixelada. Esta imagen pixelada está conformada por múltiples tonalidades de blanco y grises que van desde un color muy intenso blanco a el mayor de los colores negros. Entonces esto que denominamos el píxel de la tomografía, y si elegimos uno, el píxel es la parte visible de lo que se denomina voxel. ¿Y el voxel qué es? Es una sumatoria de múltiples densidades de un determinado sector del cuerpo. Y así se conforma la imagen tomográfica. Para que lo terminen de entender, el doctor Gottfried Hanfield fue quien nos ayudó a descifrar estos números, por eso se llaman unidades Hanfield, en cuanto a la cantidad de radiaciones que absorbe. Y así tenemos desde el aire, que deja pasar todas las radiaciones, hasta el tejido óseo, que deja pasar muy poco o nada. Entonces los números o unidades Hanfield van a ir de menos 1000 unidades Hanfield para el aire a más 1000 unidades Hanfield que corresponde al tejido óseo. El píxel van a ser, acuérdense que un volumen, una sumatoria de estas densidades que atravesamos. Y acá ustedes tienen ejemplos. Por ejemplo, están viendo el estómago, donde tiene un nivel hidroaéreo, por arriba el aire, por abajo el agua. El aire va a tener menos 1000 unidades Hanfield. El agua va a tener de 0 a 20 unidades Hanfield. Los tejidos óseos van a tener 1000 unidades Hanfield. O la grasa va a tener de menos 40 a menos 100 unidades Hanfield. Todo esto está tabulado. Pero ¿qué quiero que saquemos en concreto de esto? Que de acuerdo a cuánta radiación se queda en el tejido, en tomografía debo hablar de hipodenso para las imágenes negras e hiperdenso para las imágenes blancas. Pero bueno, hasta acá sería algo muy sencillo, pero gracias al uso de la informática y de las múltiples herramientas que contamos, vamos a introducir más reparos en una tomografía. Entonces así podemos modificar los espesores de corte de nuestro estudio, la cantidad de radiaciones que puedo ponerle a nuestro paciente, el tiempo de exposición, los intervalos de reconstrucción, es decir, que un tomógrafo puede hacer cortes de 10 milímetros de espesor del cuerpo, de 7, de 5, de 3, de 2, de 1, de 0,5 milímetros del cuerpo humano. Podemos pedirle a la máquina determinadas reconstrucciones, campos de visión, es decir, hacer agrandamiento o disminución de un área determinada. Podemos decirle, quiero ver solamente parte ósea, quiero ver parte pulmonar, quiero ver parte muscular. Puedo pedirle algunos que se llaman algoritmos de reconstrucción, que son reconstruir en algún volumen, por ejemplo, estas imágenes tan lindas en 3 dimensiones, o, digamos,
también tengo que tener en cuenta los factores del paciente. Por eso, si yo voy a hacer una tomografía a una paciente muy adulta, voy a esperar a tener una determinada densidad o a un niño otra densidad. Por ejemplo, tomemos el ajuste de ventana, que es muy importante. Y acá tenemos una tomografía en proyección axial de el tórax. El tórax está conformado por los campos pulmonares, el mediastino, la pared torácica anterior, la pared torácica posterior. Entonces vamos a ver que estamos viendo correctamente las estructuras musculares, la grasa, los campos pulmonares los vemos pero no los discernimos, es decir, que no vemos las estructuras vasculares en su interior y vemos sí las estructuras mediastinales. Entonces, este tipo de amplitud de ventana se denomina ventana mediastinal. Y acá vamos a tener en el esternón una imagen hiperdensa y en los campos pulmonares una imagen hipodensa. Pero supongamos que ahora se nos ocurre a nosotros pedirle a la máquina que nos muestre la ventana de pulmón. Como en este ejemplo, en el pulmón derecho, ustedes están viendo correctamente las estructuras bronquiales y vasculares y el parénquima pulmonar. Y si pueden apreciar, se ha borrado completamente por fuera todas las estructuras que conforman la pared torácica. Se me ocurrió pedirle a la máquina que ahora quería ver el cuerpo vertebral, como así también las costillas. Entonces voy a poder apreciar la trama ósea que existe en este cuerpo vertebral y los arcos costales. Pero bueno, como nos valemos de la informática para la obtención de imágenes de tomografía, vamos a poder realizar lo que se llaman las reconstrucciones. Y las reconstrucciones hoy por hoy con cualquier tomógrafo pueden ser lo que se denominan multiplanares, es decir, que puedo obtener reconstrucciones axiales, coronales, sagitales, en 2D, en 3D, en 4D. Puedo ver a través de las estructuras tubulares, como por ejemplo el esófago o el colon, o puedo obtener imágenes más potenciadas de estructuras vasculares o con lo que se denomina mínima intensidad de proyección de estructuras aéreas. En un ejemplo de estas reconstrucciones multiplanares puedo ver las estructuras óseas, que estamos viendo la caja torácica, la columna dorsal, lumbar, la silueta pelviana y la aorta con su división en las ilíacas derecha e izquierda, la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente, o bien borrar por programas de fotografía, borrar todas las estructuras esqueléticas y quedarme solamente con las estructuras vasculares, o mostrar estructuras en 2D con la utilización de medio contraste y medir las estructuras vasculares, o esta imagen en 3D agregando algunos órganos especiales que no sean de nuestro interés, como por ejemplo en este caso los riñones. También podemos hacer reconstrucciones de las estructuras óseas, como en este caso estamos viendo una rodilla en proyección de frente de una tomografía y donde vemos que existe una anomalía de la conformación anatómica de la misma. O esta columna cervical vista en 3D, donde podemos observar correctamente el sistema articular de la misma. Y como les mencioné, podemos hacer navegaciones endotubulares. Acá estamos navegando el colon, en lo que se denomina una colonoscopía virtual, y podemos ver su interior y la existencia o no de procesos lesionantes. En conjunto, lo que les quiero decir es que en este momento ustedes están empezando a cursar una materia que va a valerse mucho de nuestra astucia en la visualización de las estructuras. Así como podemos observar en este ideograma la silueta de dos personas ancianas, también podemos observar a una persona tocando la guitarra, por una señora que lo acompaña, o un cáliz o la presencia de un cáliz, o ver personas que están saliendo de determinados lugares. Esto es el juego de las imágenes que ocurre en nuestra especialidad, que particularmente se llama diagnóstico por imágenes. Por último, no quería dejar de mencionarles la
bibliografía recomendada, que es el Manual de Diagnóstico por Imágenes, como le mencioné, del doctor José Luis San Román. La lectura recomendada para todo nuestro ciclo es esta página web, que es ameran.es, y ustedes van a tener un complemento de esta primera parte de generalidades en un documento escrito que lo pueden bajar de nuestra aula virtual, que se denominan, perdón, Introducción al Diagnóstico por Imágenes, parte 1, 2 y 3, que está en archivos con extensión PDF. Hasta acá hemos terminado nuestra primera parte de la unidad Generalidad del Diagnóstico por Imágenes. Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo mi mail por alguna consulta. Hasta luego.